Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Y como para recordarles a todos que pues este diplomado, si bien es cierto lo ofrece la UTP, lo ofrece en respuesta, digamos, a las necesidades que presenta la parroquia de la Inmaculada, que es la parroquia que está a cargo del Monumento a Cristo Rey. Y en ese sentido, pues es una propuesta católica. Eso no implica que si no eres católico no la tomes, no, para nada. Aquí hemos tenido compañeritos de distintas confesiones y se ha dado en mucho respeto. Incluso personas que igual diría uno no profesan como una fe particular. Entonces ese no es problema, pero sí es una realidad que manejamos todo el proceso del diplomado desde la fe y con oración. Todo el diplomado es orado y es guiado por la doctrina católica. Y bueno, porque el tema fundamental de aplicación del conocimiento aquí es el Monumento a Cristo Rey. Enseguida está el paisaje cultural cafetero y bueno, toda la teoría de diseño de actividades. En ese sentido, pues es una propuesta muy técnica, pero sí desde la fe. ¿Y por qué menciono esto? Porque siempre hacemos oración al momento de iniciar la sesión. Invocamos al Espíritu Santo y meditamos un pasaje corto de la palabra que nos guía, que nos ilumina en este camino, que precisamente, como les digo, está guiado por la propuesta de pastoral del turismo de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, que eso los anime más y no los desanime. Después ya entraremos en la parte absolutamente técnica. Entonces, unos 15 minuticos para hacer esta oración. Y lo primero, vamos a invitar al Espíritu Santo a que se haga presente en esta reunión. Y para ello vamos a empezar con una canción de la hermana Glenda. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu, Espíritu de Dios. Señor, estamos aquí en tu presencia, dispuestos a recibir tu Espíritu Santo para que nos guíe en esta reunión, para que las palabras que aquí se digan sean inspiradas en tu sabiduría eterna y perfecta. Permítenos comprender todo lo que hoy se dirá a la luz de lo que tu Espíritu Santo nos quiera comunicar. Así como lo hizo Felipe al encontrarse con el etíope. Dice la palabra en Hechos 8:26. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo: vete a eso del mediodía al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Está desierto. Se puso en camino y se encontró con un etíope, funcionario del palacio de Candace, reina de Etiopía, administrador de todos sus bienes. Había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios y regresaba sentado en su coche leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: adelántate y únete a ese coche. Felipe corrió hasta él, lo oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope contestó: si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? E invitó a Felipe a subir a sentarse junto a él. Palabra de Dios. Bueno, en este pasaje tenemos pues dos personajes, Felipe y el etíope, aunque hay dos más, ¿no? Está allí presente el ángel que suscita, que le dice a Felipe: sal al camino y encuéntrate con este etíope. Y está el Espíritu Santo, que le dice qué hacer cuando ya encuentra el carruaje. Fíjese la docilidad de Felipe. Primero obedece al ángel del Señor y enseguida al Espíritu Santo que lo acompaña ya en el camino. Y pues es tan bonito el encuentro y la pregunta tan clara que el etíope le va a decir: pues suba hacia mi carro y guíeme para poder comprenderlo. El etíope le contestó: si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Y invitó a Felipe a subirse junto a él. En otras traducciones dice la palabra expresamente guía. Si nadie me guía en la lectura. Bien, este pasaje, que es un pasaje muy hermoso, no es completo, leí solamente una partecita, sirve para inspirarnos en nuestro pensamiento de la pastoral del turismo. Antes
de 1948, antes de que se declarara, que se hiciera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se reconoció el tiempo libre al ocio, el tiempo libre y el derecho al ocio, al descanso, digamos que la gente ocupaba su domingo en las cosas del Señor. Después, ya con las vacaciones y con el tiempo libre pagado, se va a ir desarrollando gradualmente hasta el tiempo de hoy, todo lo que conocemos como la industria de los viajes, la industria del turismo, la industria del ocio. Y mucha gente dejó de dedicar el domingo al Señor. Hoy salen a hacer deporte temprano, una bicicleta, gastan toda la mañana, cuando llegan almuerzan, duermen, ven televisión, pero ya no van a misa. Muchos, hay quienes sí, pero muchos no lo hacen. O salen de paseo a una finca de unos amigos, cualquier cosa, y no van a la misa ni dedican el domingo al Señor. La sociedad que reconoció el derecho al descanso, gradualmente ha olvidado que el Señor también descansó el domingo y lo dedicó para Él. El domingo es del Señor y es para el Señor. Y nuestra sociedad olvidó eso. Dentro de las muchísimas opciones de entretenimiento, quedó refundida la idea de darle el descanso, el tiempo de descanso al Señor el domingo, como cosa principal en el día. Ante esa situación, pensaríamos que el turismo, se los voy a decir de manera así muy sencilla, muy clara, pues no es como muy amigo de las cosas de Dios, porque se ha vuelto un rival importante en el tiempo de Dios. Y para quienes trabajamos en el turismo, yo les recuerdo, tengo 20 años dedicado a la formación en turismo y viví mi conversión profesional muy por ese camino de, yo pues ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de turismo propongo? Y este pasaje que me salió, ese pasaje se proclama el tercer jueves de Pascua, o sea, dentro de poquito, ¿no? En un par de meses lo podremos escuchar en la meditación de cada día, en la liturgia. Y ese día yo le preguntaba al Señor, bueno, pues, ¿para qué me formaste? Si yo soy todo lo que tú has querido que yo sea, ¿para qué me formaste en turismo? Le preguntaba yo a Él, en oración. Y porque le decía, pues me hubiera dejado como comunicador social y no como magíster en turismo. Y profesor de turismo, ¿no? Me hubiera llevado por otros lados, que creía yo eran mejores para evangelizar. Y la respuesta del Señor fue en ese día, este pasaje. Y en ese pasaje yo me di cuenta, el turismo puede ser una gran oportunidad de evangelización. Depende de cómo lo manejemos, depende de lo que ofrezcamos. Y la vida me cambió y me di cuenta que 300 millones de personas viajan buscando sitios de peregrinación. Yo nunca me he dado cuenta de eso. Bueno, pero hay 1.700 millones que no viajan buscando sitios y que no viven la fe, ¿no? En sus viajes, que no invitan a Jesús, por ejemplo, como pasajero principal en su carro o compañero de viaje. Se olvidan mandan a Dios a vacaciones. Se van ellos de vacaciones y mandan a Dios de vacaciones. Y no hacen la oración ni siquiera diaria. Pero todo eso puede cambiar. Todo eso puede cambiar. Todo eso puede cambiar según como nosotros asumamos la realidad del turismo como profesión desde nuestra fe, como opción de trabajo. Y yo les digo, inspírense en Felipe. Este Felipe no es el apóstol, es el diácono. Es uno de los 7 que se menciona en Hechos 6, 2 capítulos atrás en este libro de Hechos de los Apóstoles. Este Felipe sale a evangelizar. Los apóstoles se quedan en Jerusalén y los 7 salen a evangelizar. Primero a la región de Antioquía, donde van a denominar a los cristianos por primera vez como cristianos. Este es un evangelizador. De hecho, en Hechos 21 va a volver a aparecer, versículos 9 al 11, y va a decir que San Pablo se alojó en la casa de él y que él era conocido como era uno de los 7 conocido como el evangelista. Y tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. O sea, una familia entera dedicada al servicio al Señor. Yo los invito a que tomen a Felipe, este protodiácono de la iglesia, como fuente de inspiración para ejercer su profesión en temas de turismo. Y básicamente, ¿la inspiración en qué sería? Que todo lo que diseñemos para el turista, en este caso el turista es el Felipe etíope, sea para el Señor, esté inspirado en el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya me faltaban solo 2 palabritas, ya les había dicho que se inspiraran en Felipe el diácono
como oportunidad de consagrar nuestra profesión en campos del turismo al Señor, para que sea Él el que nos guíe precisamente y nosotros podamos guiar y ofrecer un turismo que sea provechoso. Ese es como provechoso para las personas, provechoso para el turista, para la comunidad y que cumpla como la misión de Dios. Bien, hasta ahí nuestra reflexión de hoy, nuestra exhortación desde la fe. Vamos a empezar el tema que nos corresponde hoy. Bueno, a los que están allí en mí no se les olvide que tenemos también gente aquí presencial, entonces yo trato como de hablarle a todos. Tenerlos a todos ahí. Bueno, hoy tenemos en esta primera, digamos, parte de nuestra sesión, siempre vamos a trabajar dos partes. Vamos a trabajar una parte que tiene que ver con la teoría del turismo para diseño de actividades, llamamos la parte técnica, y la segunda parte va a ser aplicada a nuestros temas de estudio, Cristo Rey y paisaje cultural cafetero. En estas primeras 7 sesiones nos vamos a ir con Cristo Rey. Y el tercer módulo ya va a ser más integrador de todo, va a ser mucho más técnico, el último módulo, o sea, mitad de año, hasta agosto. Mientras tanto, pues nos vamos con esas dos temáticas siempre. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar, en la parte de la teoría turística, de lo que es empatizar. El objetivo de empatizar junto con las técnicas relacionadas con caracterizar. Ya ahorita les digo qué es eso, ¿cierto? Eso suena muy... ¿Y eso qué es? Ahorita lo diré. Bueno, y en la segunda parte vamos a hablar del Cristo Rey, un poco la historia del Cristo y por qué estamos en lo que estamos actualmente. Allá aprecian en pantalla que está seleccionado, está nuestra sesión número 2. Ayer, y bueno, durante estos días, hemos estado reiterando la importancia de descargar este libro. Este libro, Recreando al Turista, actividades con sentido y para consentir. Yo mencionaba, pero repito en este momento, el libro fue elaborado en el contexto del Diplomado de Pastoral del Turismo hace 2 años. Ahí logramos un pequeño presupuesto para trabajar su edición y que su publicación fuera virtual, digital pues. Lo pueden descargar sin ningún costo. Lo pueden descargar al computador o lo pueden descargar a su celular o a su tablet sin ningún costo. Y si quiere lo imprime, pero son como 300 páginas. 360 y pico. Yo tengo un problema, es que no sé escribir poquito. Lo que pasa es que realmente es un libro que tiene 3 capítulos. El primer capítulo es teórico, es un análisis, es una construcción de conocimiento que no existía, digamos, de manera tan clara sobre lo que implica el turismo en su parte de actividades recreacionales. Identifico y caracterizo unas corrientes recreacionales que en su relación con el turismo van a crear unos modelos de actividad recreacional. Eso lo vamos a analizar más adelante. Y cómo juega allí la lúdica y cómo juega cuando por ejemplo hablo de la corriente que nace de la pastoral del turismo, nos vamos a dar cuenta cómo juega todo esto con la Iglesia Católica y el tema de los santuarios y similares. También, bueno, digamos que eso es el primer capítulo, es bastante teórico, pero pues no por teórico no dejen de leerlo, ¿no? Es muy interesante, es la fundamentación. Yo iré poniendo tipsitos a lo largo, pero el capítulo 1 como tal, pues no lo vamos a estudiar acá. Vamos a ir tomando elementos a lo largo del curso. Ahora, el capítulo 2 es el que vamos a estudiar. El paso a paso de todo está en el capítulo 2. Y el capítulo 3 es un manual, o digamos lo que es... el capítulo 2 es el manual, cómo diseñar una actividad. Y el capítulo 3 es la aplicación de ese manual. Bueno, pero además muy bonita la introducción y el prólogo. Los invito a que lo lean, el prólogo. ¿Por qué nace este libro? Y pues es muy bonito, es muy especial, muy, si se quiere, espiritual. Además es pospandemia, ¿no? O sea, cuando terminó la pandemia todos estábamos pues, ¿y qué será de la vida? ¿Y qué sentido tiene la existencia? ¿No? Y bueno... Y seguramente vivimos situaciones muy duras, familiares que murieron por la pandemia o despuesito. A mí, por ejemplo, se me fue mi hermanito al cielo, 2 años menor que yo,
y lo agarró un cáncer y todo el cáncer lo vivió en medio de esa pandemia y ese encierro y toda esa situación tan compleja. Tan pronto dieron posibilidad de salir de las casas, nos fuimos para Bogotá con mis papás y allá 3 semanitas y se fue para el cielo. Entonces, de seguro todos en ese tiempo de pandemia teníamos una cantidad de sentimientos revueltos. Este libro se escribe en plena pandemia. Es más, se escribe durante la revuelta social. Porque por los profesores dábamos clase y estábamos encerrados en las casas con los estudiantes. No podemos salir de nuestras casas. Bueno, yo no salí a la revuelta social, yo me puse a escribir este libro. Entonces, pues lo invito a que lo lean. Así sea en el celular, pues no será tan cómodo de leer, pero bueno. Si tienes acceso al computador, va a ser más fácil. Si tienes una tablet, es mucho más cómodo de leer, porque la tablet tiene formatico vertical y se lee como si fuera un libro. Y se puede señalar y todo. Pero bueno, en lo que tengas. Pero no dejes de leer. No dejemos de leer. No perdamos el hábito de leer. Que se ha venido perdiendo mucho. En ese capítulo 2 aparece lo que podríamos llamar la ruta creativa para la innovación en el diseño de actividades. Pero rescatando esa palabra creativa. De crear. De ser recursivo. De imaginarnos cosas diferentes. Y ese es el reto que tenemos para el turismo hoy día. Cómo imaginarse cosas diferentes. El mundo del turismo ha pasado de un turismo masivo donde todo era igual para todo el mundo, ¿no? Todos a la playa y todos tirados en la playa, echándose arena, bajo una sombrilla, lo que sea. Todos igualito. A un turismo diferente. Un turismo que no es masivo, que es selectivo, que no es genérico igual para todos, sino que es especializado. Ofrece cosas diferentes que nacen de recursos turísticos muy especializados. Y que no es impersonal en el servicio, sino que es personalizado, tratando de adaptarse a lo que la persona quiere, el turista quiere. Y esas 3 cosas, selectivo, especializado y personalizado, nos ponen ante retos muy grandes, muy grandes. En el tema del paisaje cultural cafetero, el reto es impresionante. El paisaje cultural cafetero puede desarrollarse masivamente y ya se hizo. ¿Cuándo? Con el Parque del Café. El Parque del Café se inspiró en el tema café, la caficultura y la cultura cafetera, y tiene algunas atracciones tematizadas y tiene unos cultivos de café y está en un entorno donde se cultiva café, pero es masivo, como lo es propio de los parques temáticos. Por ahí empezamos, con un turismo masivo. Y esa experiencia la viven todos igual. Y después de las atracciones tematizadas, lo que tienes es un parque de atracciones mecánicas. Pero cuando en la década del 2000, exactamente en el 2011, se logra finalmente la inscripción del paisaje cultural cafetero en la lista indicadora de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas, entonces empieza a cambiar la perspectiva del paisaje cultural, del eje cafetero, y vamos a empezar a hablar de paisaje cultural cafetero. Y lo que vamos a encontrar es un territorio declarado como patrimonio a nivel mundial. Y empiezan a surgir las propuestas de actividades que ya no son masivas, sino que son selectivas. Ya no es una actividad igual para todo el mundo, genérica, sino especializada. Y donde esa vivencia se empieza a trabajar de manera mucho más personalizada, muy distinto al otro, que era generalizada para todos, ¿cierto? Era casi que impersonalizada, si me permiten la palabra. No, todo lo contrario, nos empezamos a enfrentar en el paisaje cultural a propuestas de actividades muy distintas. Entonces, ya no es subirse a una atracción mecánica, es sentarse a una mesa y aprender a tomar un buen café. ¿Sí? Ahora es sentarse o estar de pie en la cocina preparando usted su propio café, tostándolo, moliéndolo y preparando el café y bebiéndolo. Distintos tipos de cafés, por ejemplo. Bueno, esa línea de actividades pues ya se han implementado, ya se han instaurado. Hay más de 50 experiencias en el paisaje cultural cafetero que tienen
propuestas similares que giran en torno a esa idea. Y han ido metiéndole más cosas, ¿no? Por ejemplo, está el tema de las bebidas, el cacao. Entonces ya han surgido propuestas en torno a preparar un buen chocolate, a elaborar una chocolatina diferente a partir del cacao. Hay quienes han empezado a trabajar panela. Nosotros estuvimos acompañando como universidad una iniciativa en Risaralda, por allá en Pueblo Rico para abajo, en la Rocío, la vereda del Rocío se llama. Y fue muy interesante. Una comunidad campesina que tiene un trapiche comunitario. Y todo lo que ellos producían era una panela de alta calidad, de origen, que la exportaban. Y con prácticas de sostenibilidad. Y nosotros llevamos a los estudiantes a vivir eso. Allá se preparaban unos dulces muy ricos que salen en distintos momentos de la panela. Bueno, entonces ahí está también la panela, está el cacao. Seguramente habrá más bebidas que podrán enriquecer estas propuestas. Y habrá más actividades que se pueden hacer en las fincas a partir del café. ¿Cuántas? No sé. ¿Por qué no sé? ¿De qué dependen? De la creatividad humana. De la creatividad. De reconocer qué quiere la persona. Ahora, en lo religioso también, pues está la actividad básica que hace la gente que es masiva, en la visita a los santuarios religiosos, y es donde hace la oración. Se lleva su devocionario y le hace la novenita pues a la Virgen o al Santico que corresponde y tiene una experiencia bonita de Dios, como la mueve su fe. Pero también podemos empezar a generar propuestas diferentes que trasciendan lo devocional y lleguen a instancias mayores de evangelización. ¿Cómo enriquecer la visita a un santuario religioso más allá de la devoción? Me refiero al rezo del rosario, ¿no? La coronilla de la Divina Misericordia, o la coronilla San José, la coronilla San Miguel, etcétera. Tantas devociones que hay y las novenas particulares que hay, que se rezan además según las características del santuario. Pero ¿cómo le metemos a eso más Biblia? Para que la gente conozca más la palabra. ¿Cómo le incluimos a eso momentos de oración, de aprender a orar, de enriquecer oración individual y oración comunitaria? ¿Cómo le proponemos más alabanza? Con música. Y cantar, alabar al Señor con la música, como lo hacía el rey David. ¿O cómo le incluimos adoración eucarística? En fin. A la final sería empezar a hablar como de convivencias, de encuentros, de retiros, de una cantidad de cositas diferentes. O también enseñamos la devoción, donde cada persona fabrica su propia camándula, por ejemplo. Aquí hicimos un ejercicio así el domingo. Un día que estábamos en la pastoral del turismo y la hicimos y fue muy bonita y pensábamos qué rico ofrecer un domingo esto a un visitante, una experiencia, y que el artesano ofrezca el denario, pero que lo haga con el turista y le explique cómo se reza el rosario o la devoción que corresponda. Todo eso se logra con esa imagen que tenemos allí puesta, siguiendo ese paso a paso. Y ese paso a paso es el que vamos a seguir a lo largo del curso. Lo vamos a aplicar para el Cristo Rey y ese mismo paso a paso lo vamos a aplicar en el módulo del paisaje cultural cafetero. Y después vamos a tomar el último ítem, el naranja, que es el que se llama prototipar, y lo vamos a manejar aplicado para todos. Voy a ampliar un poquito la imagen. Aquí está el primero. Empatizar es como el primer objetivo que tenemos que buscar. Para eso hay que aprender dos técnicas, tematizar y caracterizar, ahí aparecen. Y eso corresponde a dos etapas del proceso, identificar e incubar. Este gráfico me quedó muy chistoso porque pues quedó como de derecha a izquierda, ¿no? Como si fuera yo árabe, leyendo de derecha a izquierda. Pero yo no sé por qué me salió así, pues creo que fue porque escogí esta imagen, ¿no? De un gráfico de Word, de PowerPoint, un Smart. Y ese es como una flecha que va subiendo. Entonces empecé de la flecha hacia la derecha, pero simpático. O tal vez porque primero, antes de fijarnos en todo lo de la derecha, debemos entender que uno arranca con la imagen de la lupita, que es identificar, a ver qué tenemos, ¿no? Como el investigador. Y recoge una cantidad de información y pasa a la siguiente imagen, que es un huevito, tres huevitos en un nido. ¿Y qué significa eso? Incubar. Incubar es dejar que el cerebro empiece a procesar toda la información que le hemos metido y tenga de pronto
procesando todo eso, pueda pasar a la siguiente imagen, que es la matica con un bombillo. Es esa semilla que empieza a germinar. Todos de pronto hemos visto cómo germina una matica en una materita, una chapolita de café, cositas así. De pronto surgen 2 hojitas allí verdes, frágiles, pero eso se va a convertir de pronto hasta en un árbol. Puede ser una ceiba de 50 metros, con un tronco que se necesitan varias personas para rodearlo. Pero empezó con una idea frágil, sencilla, humilde, pequeña, inocente. O recurramos a la imagen del bombillo que se nos enciende. Es el momento de la iluminación. Algunos podemos cambiar la palabra iluminación, como algunos la cambian por inspiración. Es el momento de la inspiración. Uy, es que esto es lo que tengo que hacer. Es esto y no otra cosa, ¿cierto? Y a partir de ahí desencadena más rápidamente un proceso. La siguiente etapa aparecen varias personas armando el bombillo. O sea, armando esa idea que usted obtuvo. Hola. A eso llamamos ideación. Ideación es el desarrollo de esa idea que usted concibió. Y después vas a seguir con los que ya están en naranja, en la gama de naranjas. Ahí aparecen, no se alcanza a ver, yo sé que no alcanzan a ver, pero digamos que hay un muñequito haciendo una imagen, es una piecita de barro, es como un alfarero. El otro está podando un bonsái. El otro está haciendo un diseño gráfico. El otro está haciendo una maqueta. O sea, es esa parte de invención. Muchas de las ideas requieren que nos inventemos cosas distintas que nadie había hecho, ¿no? Inventarse procesos que incluso puede estar acompañado de inventarse artefactos, equipos o máquinas que se necesiten para la actividad. O sea, algún día para que alguien se descolgara de un puente, en lo que llaman bungee jumping, no sé si lo han visto, son unos locos, se amarran a una cuerda y se lanzan al vacío en un puente de 30, 40 metros. Alguien tuvo que inventarse esa cuerda para poder lanzarse así. Querer sentir que se muere, pero no se muere, ¿cierto? Bueno, algunos se han matado, pero bueno, la cuerda falla. Pero digamos, en eso consiste el turismo de aventura. Tratar de sentir que se va a matar, pero no se mata. Algo hay que inventarse, y puede ser algo sencillo, como puede ser algo tan elaborado como eso. Bien, después hay que pasar a una etapa de interacción. Ahí vemos las personitas con los brazos y es, bueno, lo que hemos desarrollado empecemos a ponerlo a prueba, a ensayarlo con la gente. Finalmente la gente le va a decir a usted, oiga, lo que usted está proponiendo es muy innovador, nadie lo había hecho. Esas son las etapas del proceso. 2 verdes, 2 fucsias, 2 naranjas y la verde, para 7 etapas. 7 etapas de un proceso que hay que cumplir. Bueno, si tenemos claro esas etapas, la pregunta es, si esa es la etapa, ¿cuál es la técnica que me ayuda? Por eso está al lado derecho el gráfico, hacia la derecha, porque de cada momento del proceso nos movemos hacia la derecha y vamos a encontrar que hay unas técnicas específicas. Y bueno, está de abajo hacia arriba. También lo hubiera podido haber hecho de arriba hacia abajo, ¿cierto? Ese gráfico es completamente al revés. ¿Pero por qué de abajo hacia arriba? Porque se trata de ir escalando. Es un proceso creciente que incrementa. Propedéutico, para usar una palabra rara, ¿no? Aumenta como el proceso en complejidad, pero va creciendo, se va perfeccionando. Arrancamos de la base y vamos hacia Dios. ¿Quiere entenderlo así? Bueno, técnicas específicas. Entonces, si lo que yo quiero es identificar, estoy en la primera etapa, pues tengo que caracterizar toda esa información que tengo. Después vendrá la incubación, y en la incubación hay una técnica que me ayuda enormemente y es tematizar. Tengo que tematizar lo que encuentro en el sitio que voy a utilizar. Ahorita hablo muy en abstracto, pero usted puede diseñar una actividad valiéndose de una casa antigua de estas de Belalcázar. Es impresionante lo que puede hacer con una casa de estas y nadie lo ha hecho. Puede ser un museo, puede ser algo más. ¿Qué es? Pues a ver, hay que empezar a caracterizar cuál es la historia de esa casa de Bareque, quién vivió allí, qué historias hay allí para contar. Por ejemplo, hay una casa así que en Marsella era una cárcel. Fue una cárcel en una época. Usted puede pegarse de eso. En Santuario se incendió una vez una casa. Y al ir a mirar pues los escombros se dieron cuenta que en los bajos nunca nadie había entrado a los bajos, no había por dónde entrar. Y lo que encontraron fue que había un apartamento entero, una casa entera debajo de la casa. ¿Y por qué? Porque era la manera en que se escondían a mediados del siglo pasado cuando venían a matarlos.
pues en la violencia política. Los liberales o los conservadores, ¿no? Los chulavitas o los cachiporros venían persiguiendo gente, entonces se metían en esos bajos secretos y se escondían hasta que pasara pues el alboroto. Usted podría tomar eso como todo un punto de partida para diseñar una actividad que recupere la historia de Colombia en su aspecto violento y todo lo que él fue generando en la sociedad de transformaciones sociales. Lo tematiza. Sí, cuando yo le digo incubar es, oiga, la casa quemada, los bajos, la época de la violencia, ¿qué le pasó al pueblo? Ve, esa era la casa de mi abuelo, entonces él tuvo que esconderse ahí. Usted empieza a incubar todo eso, a amaciar todas esas ideas. Y ahí pasa a la siguiente etapa, iluminación. Y entonces viene por la pregunta emocionalizar. Eso viene de emociones. Pero yo aquí lo volví todo verbos. Yo la palabra que no encuentro me la invento. Soy comunicador social. Entonces los comunicadores, lo que no sabemos nos lo inventamos para poder expresar lo que queremos expresar. Entonces emocionalizar. Y es pensar toda la propuesta desde las emociones. ¿Qué queremos que sienta el turista, que experimente el turista en la visita a esto que estamos pensando? Y esta teoría de las emociones es muy linda. Sensaciones, emociones, sentimientos. Bueno, ya la miraremos en su momento. Hay 7 emociones básicas, ya hay más de 450 sentimientos. Bueno, y tenemos 5 sentidos que nos dan sensaciones, los 5 sentidos corporales. O sea, ahí hay una teoría muy hermosa que uno empieza, pero eso aplicado al Cristo Rey. ¿Cómo le parece que sí? También. Sí, porque mucho el primer encuentro con el Señor suele ser un encuentro emocional. Y entonces, ¿cómo lo podemos orientar? Desde la fe. Y en el tema del paisaje cultural cafetero, pues todavía más. ¿Cuántas emociones puede usted suscitar en una finca cafetera? En una casa antigua, en un caminar un pueblo como este. En fin. Después viene la ideación. La ideación es armar, es concebir toda la etapa de hacer los planos, los modelos, los diseños, ¿no? Todas las cositas. Básicamente es la etapa de diseñar. Y para eso uno se basa en modelos de diseños de actividades. Por eso se habla de modelizar. Modelos de actividades. Y son 6. Interpretación del patrimonio, bienestar turístico, deporte, aventura, animación turística, peregrinación, entretenimiento y animación turística. Creo que no me faltó ninguno. Son todos modelos que tienen sus cuerpos conceptuales, metodológicos y sus técnicas. Entonces no tienen que inventarse cómo hacer la actividad, ya están inventados los modelos para hacer actividades. Entonces va y revisa la literatura y dice, yo quiero una actividad de bienestar en mi finca cafetera. No se me acaba de ocurrir una barbaridad, una mascarilla con mucílago de café. Una barbaridad, una tontería que se me acaba de ocurrir. Entonces, ¿cómo obtiene el mucílago y lo vuelve una cremita para ponérselo en una mascarilla? ¿Eso es posible o no? Yo no sé. ¿Sí? Ponerle esa baba ahí. Bueno. Habrá que averiguarlas. Pero alguien dijo, hagamos un postre de cáscara de café. ¿Lo han comido? Una delicia. Es una delicia, ¿cierto? Entonces, ahí está el modelo, ¿no? Empieza a jugar con el... Y después viene ya en las casillas naranjas guionar. Y guionar es, bueno, vamos a hacer el guión. Hagamos los libretos y definamos todo lo que esto necesita. ¿Qué equipamientos? ¿Qué instalaciones? ¿Cuáles son los guías que vamos a utilizar? Y después viene la etapa de simulación. Vamos a probarlo. Simular, por ejemplo, en actividades de aventura es muy complejo. Tenemos que probarlo. Si no se mata, listo, funcionó. Si se mata, no hay que revisar la actividad, ¿cierto? Pero hay otras más sencillas, sin tanto riesgo. Es mirar cómo la gente va reaccionando, pero estamos en modo ensayis, en modo prueba. Cuando todo eso está listo, entonces ya lo podemos ofrecer al público. Y para eso hay que registrar la actividad y hay que certificarla. Si ustedes me piden que resuma todo eso en 4, son estos. Primer objetivo, reúne las 2 primeras etapas del proceso y se llama empatizar. La segunda se llama idear.
El tercer objetivo se llama prototipar y el cuarto se llama arquetipar. Bien, ahí en varios minutos les expliqué toda la metodología del curso. A lo largo de estas 23 sesiones, ya pues 22 incluida la de hoy, ya hicimos una, vamos a ir tomando cada uno de estos aspectos y explicándolo. Hoy arrancamos con el primero y es empatizar. Aquí los pongo aparte. Vamos a mirar la lupita y los huevitos, que son identificar e incubar. Las técnicas caracterizar y tematizar se relacionan, ¿no? La técnica de identificación es caracterizar y la técnica de incubación es tematizar. Y el objetivo es empatizar. ¿Qué es empatizar? Aquí tendríamos que... bueno, esto es lo que acabo de explicar. Aquí tenemos que referirnos ya a modelos que existen. Yo no me estoy inventando todos los modelos de creatividad. Eso ya está inventado, se llama el Design Thinking. ¿Sí lo dije bien? No, lo dije mal. ¿Cómo es? Design Thinking. Ah, sí lo dije bien. Bueno. ¿Y traduce? Diseño de cosas. O una actitud de pensamiento de diseño, ¿no? El punto es que eso está inventado en todo el tema del marketing y se dice que empatizar, todos dicen que existe una primera etapa que se llama empatizar y dice que es la capacidad de imaginar el mundo desde diferentes perspectivas para entender los hábitos de las personas. ¿Por qué decimos que una persona es empática? Porque me entiende, se pone como en mi lugar y se relaciona bien. No llega aquí a apabullarme, a ofenderme, a humillarme, sino que, hombre, se pone como a nivel mío, se pone en mi piel. ¿Sí o no? ¿O no entienden eso por empatizar? Es eso, ¿cierto? Bien, pues el diseño creativo, el pensamiento de diseño, nos lleva a eso. ¿Qué quiere nuestro turista? ¿Qué es lo que quiere nuestro turista? Ve, se me descuadró el gráfico ahí, se borró, se subió. Dice, el proceso de Design Thinking comenzará sumergiéndose en la vida de los usuarios con el objetivo de obtener información sobre sus necesidades y deseos para poder aportarles soluciones. ¿Qué necesita el turista? ¿Qué desea el turista? No el masivo, no vamos a proponer cosas masivas, vamos a proponer cosas para especializadas, para turistas especializados. Añadiendo una dimensión emocional a la lógica, podremos identificar oportunidades sobre las que empezamos a trabajar. Entonces, bueno, a partir de eso que identifiquemos, vamos a poder empezar a proponer cosas. Entonces, empatizar. Bueno, pero aquí hago una claridad, y es que, digamos que eso para el mundo comercial es lo normal. Pero aquí empatizar no va a ser solamente para el turista, sino también para la comunidad. Y esa es una de las diferencias. Cuando uno toma todas estas teorías tiene que hilar como fino, porque es que todas estas teorías están hechas para fabricar productos tangibles. Por ejemplo, un mouse, ¿cierto? ¿Qué necesita? No, necesito uno pequeño, la mano que me quepa, que sea cargable, que no sé qué. Todo es para diseñar objetos. Pero cuando trabajamos en turismo no solo diseñamos objetos, de hecho no diseñamos objetos. ¿Qué hacemos en turismo? Diseñamos cosas, procesos, actividades, servicios para las personas, intangibles, nada tangible, todo es intangible. Y el que lo brinda es la comunidad local, la comunidad anfitriona. Entonces también tenemos que lograr que las propuestas empaticen con la comunidad. Aquí no es solamente que el objeto que yo produje le funcione bien a la persona, sino que se logre un encuentro entre personas, un relacionamiento. ¿Entre qué personas? Entre la comunidad y entre el turista. Por eso, los proyectos turísticos no se desarrollan solo para satisfacer a los turistas, lo son para beneficio de la comunidad local e incluso para aquellos gestores de bienes patrimoniales que de manera sostenible promueven el desarrollo turístico de un sitio en particular. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el Cristo Rey.
El Cristo Rey fue construido por la comunidad hace 70 años. En Mingas, ¿no? Cargando materiales, todos aportando. Y hoy, pues sigue estando la comunidad allí presente, de maneras diferentes, pero sigue estando allí presente en el manejo del Cristo. Hay que rescatar ese proceso comunitario y no perder de vista que no es un Cristo construido para turistas, sino que es un Cristo construido para la comunidad, por la comunidad y para la comunidad, para que ella orara. Y que si alguien llegaba en el Belalcázar de esa época, hace 70 años, que era un pueblo remoto, pues llegara a orar. Por eso tiene un señor caído. Pues la imagen del señor caído allí en la capilla. Y Dios mediante va a tener un sagrario. Por ahí va la cosa, ¿cierto? El Señor ya está orando. Ya va a tener sagrario, que es algo que empezamos a anhelar hace 2 años. Pues que ojalá fuera una custodia allí con el Señor expuesto, pero si hay un sagrario, maravilloso. Ahora, ¿a quién más le debemos generar o analizar qué tan empática es la propuesta turística? Pues al curita del pueblo, ¿cierto? A la iglesia, pero entendida como el párroco y su vicario, porque la iglesia somos todos, ¿cierto? Porque ellos son los custodios del sitio, entonces no podemos empezar a proponer un tipo de turismo, una propuesta para turistas que no va a ser compatible con el Cristo Rey. ¿Y qué es no ser compatible? Bueno, el Cristo Rey primero fue un parque público, y sigue siéndolo, de los belalcazaritas. Pero después se convirtió en un mirador turístico. Y como mirador turístico empezó a llegar una cantidad de gente a hacer cosas que uno dice, venga, a ver, esto es un lugar sagrado, ¿cierto? Y pueden parecer muy bonitas. Llegan estos moteros con sus supermotos y se meten todos a la zona verde, se toman la foto y sacan el dron y lo suben a YouTube. Después llegan los de las mulas. Las mulas. Y llegan a caballo y mula. Y se ponen todos en fila y queda una foto divina, ¿no? Las 10 mulas y el Cristo detrás, pero... A ver, ¿es esto? Llegan los ciclistas, 50 ciclistas meten las bicicletas. Bueno, no sé si han entrado 50, pero que han entrado y se toman la foto, ¿cierto? Es para eso el Cristo. ¿Es un mirador turístico? La pregunta es esa. Entonces, ahí viene hay que empatizar, ¿no? ¿Qué pensará la comunidad local de su Cristo, por el cual fue construido? ¿Y qué pensará el padre, ¿no? El párroco, el custodio del sitio? Bueno, ahora, el paisaje cultural cafetero. Lo mismo, ¿no? Bueno, aquí el custodio puede ser el mismo dueño de la finca y asimismo la comunidad. Pero viene la pregunta, ¿qué tipo de actividad se hace en la finca? Ah, no, yo quiero ofrecer alojamiento. Y le llegan los turistas. ¿Y qué es lo que hace? Música a todo volumen, mesa de billar, le mete discoteca, le monta piscina. Y entonces, ¿dónde quedó el café? Ni café toman, puro guaro, ¿cierto? Entonces se vuelve una after party. Lo que queríamos que fuera una experiencia de encuentro con una cultura, se vuelve un after party, una fiesta que nadie se aguanta y empieza a ser el malo de la vereda, el detestado por todos los vecinos. Y eso ha pasado. Alguna vez, cuando yo trabajaba en Unisario, en el bucecito de Santa Rosa hasta el Jazmín, ¿no? A la universidad, me hice detrás de 2 personas en el bus. Y esas 2 personas iban hablando, y, ¿cómo le digo con la finca? Literal, es un testimonio. Y él le dice, no, eso ha sido muy aburrido. No, que al lado un tipo decidió poner ahí un tema de alojamiento y desde ahí no hay paz en la vereda. Solo bulla, solo música, unas parrandas. El tipo estaba ya triste de lo que se había convertido su vereda. Entonces, empatizar no es hacer lo que el turista quiera. ¿Sí? Sí, por aquí hay una pregunta. Pues de pronto sea fácil reconocer la sacralidad para que todo turista sea respetuoso, que sepa que el lugar al que llega no es un lugar de parado para irse a tomar la foto, subir a Instagram. ¿Cómo hace uno para que el turista tenga esa humildad de preguntar, bueno, ¿será que así aquí se puede esto, es correcto aquello? Pues eso nunca va a poder, porque el turismo está más masivo que nunca, se pondrá peor o mejor. Personas somos y cargamos nuestra forma de ser y eso es complejo. No es fácil, pero no es imposible. Mira, en el
Parque de los Nevados, después del terremoto, montamos, yo trabajaba con parques nacionales, montamos 3 puntos de atención a los turistas, los llamábamos PAISES, Punto de Atención, Información y Servicios al Ecoturista. Uno en la cuenca del Quindío, o sea, ahí para ir a, ay, se me fue el nombre, en Salento a Las Palmas, al Cocora. Ahí en el Valle del Cocora se montó uno. El otro en Otunquimbaya, aquí de Pereira para arriba, de la Florida para arriba, ahí se puso el otro. En Casa Verde, yo era el jefe de Santuario de Fauna y Flora Otunquimbaya, ahí pusimos uno. Y el otro en el Parque de los Nevados. ¿Y cuál era el esquema? Antes de entrar entra a un salón y recibe una inducción. Antes de entrar, antes de pagar, antes de cualquier cosa, se baja y entre y que le vamos a hacer una inducción. Para algunos era muy arrogante, pero ¿qué sucedía? Sobre todo en fiestas de Manizales, llegaban, el plan era ir al Parque de los Nevados a tomarse la foto, pero subían borrachos. Y subían, mire, eso era tan ridículo, subían a las reinas en tacones y vestido de baño a tomarse la foto en el Nevado. Uno decía, este país de machistas desgraciados, ¿sí o qué? Ya las pobres niñas allá, encueradas, pues, tomando una foto. O sea, era un imaginario completamente divergente, opuesto a la realidad de la conservación de un área natural protegida, que además, de por sí importante por la conservación de la biodiversidad y el ecosistema, era comportarse de esa manera en un riesgo para la vida de la persona, ¿no? O sea, confluyen las dos, la vida de la naturaleza y la vida humana. Y entonces montamos eso, el PAISE. Y para esa época el jefe era Gustavo y su mano derecha era Gustavo también, ¿no? Eran 2 Gustavos y copiaron la idea y montaron la caseta, se consiguió la plata y todo el que entraba recibía una charla. Sigue durando lo mismo hoy después de 20 años, 15 minutos. Y recibes unos mapitas, un video y te exponen todos los riesgos. Y la gente que iba decía, yo sí quiero entrar y voy preparado. Y los otros decían, no, yo me devuelvo, yo no vine a esto, a mí no me van a echar discursos. Sí, porque la guianza era, va a haber una serie de paradas, la inducción decía, va a haber una serie de estaciones, se le va a explicar la importancia de la naturaleza, etcétera, y usted aquí no va a poder tomar licor, ni se va a poder hacer, en fin, todos los problemas que enumerábamos. Tampoco se dejaban entrar las motos ni las bicicletas que eran causantes de problemas. Se salían del camino, se metían en las dunas, pisaban los frailejones, en moto o bicicleta. Y eso cambió completamente el manejo del sitio y se mantiene hasta el día de hoy. El de Cocora se acabó, bien, su razón habrán tenido, y el de Otunquimbaya también. Cuando yo me retiré jefe, el que vino desmontó eso. Para mí un error craso. Y sigue siendo un error, pero ese es otro problema, porque no era la entrada única para el parque, sino que donde estaba se entraba para varios sitios de distintas, unos de Aguas y Aguas de Pereira, los otros de la Carder, propiamente el de Parques Nacionales, pero muchos iban para arriba, para el Parque de los Nevados. Fue un problema interinstitucional, y en esos conflictos interinstitucionales se perdió la oportunidad de hacer un buen manejo del turista. En Nevado se mantuvo y sigue funcionando, y funciona. Claro, podrá haber algunas dificultades, pero funcionan muy bien. Aquí hay una señora, María Isabel, que dice que la autoridad de la Junta de Acción Comunal. Claro, alguien tiene que asumir. Hay un parque que es el Parque de Planes San Rafael, Instituto de Manejo Integrado de Suelos de Planes San Rafael, que lo maneja. Es un predio de la Carder, pero el parque lo maneja la Junta de Acción Comunal y todo el turismo lo maneja la Junta de Acción Comunal como proyecto comunitario, campesino. Luis Fernando, habla por favor. Este proyecto donde mejor funciona es en el sector de Breza, entrando por la zona norte. Sí. Bueno, gracias Luis Fernando. Sí, es en la zona norte, gracias por la claridad. Es ahí donde funciona. Pero bueno, es como la que recibe mayor flujo de visitantes. Bueno, ese es parte de un ejemplo de acciones que hay que hacer. Para sitios como el Cristo Rey, para sitios como la Catedral de Manizales, que también entiendo que sube gente que dice que no le echen cuenticos, que quieren solamente caminar las gradas y llegar hasta el mirador. Pues sí, pero es que ¿cuál es la vocación del sitio? A ver,
¿cierto? ¿Cuál es la vocación del sitio? ¿Qué hay para contar acá? Y ahí viene el tema de empatizar. Entonces la empatía cobra entonces un sentido más trascendental en tanto que se trata de posibilitar un encuentro empático entre los miembros de la comunidad y los turistas que viajan a encontrarse con ellos. Queremos un buen turismo. Es eso. Y habrá más cosas que tenemos que ir comentando a lo largo del curso para ir tratando de lograr. Pero mire, así como la compañera dice que la Junta de Acción Comunal tenga más fuerza, claro, hay un principio que es el de autoridad. La comunidad anfitriona tiene que ejercer con autoridad qué quiere en su territorio y qué no quiere. Y tiene que saber poner límites. Principio básico del desarrollo sostenible. Fijar límites. Usted no puede dejar que el destino crezca y crezca y crezca y crezca. Tiene que trabajar límites. Porque o si no, al cabo de cierto punto, se vuelve el turismo en contra de la comunidad. Hay una etapa donde son muy amiguis, ¿cierto? Entonces va muy bien el turismo, los turistas con la comunidad, perfecto, hay balance. Hay una etapa que después viene a generar tensión muy compleja, donde ya empieza a haber problemas, se empiezan a sentir, ya aparece el que se queja, etc. Y hay otra en que el turismo se desborda e invade el territorio. Y la palabra es esa, lo invade. Yo dejé de ir con mis estudiantes a San Cipriano, allá arriba de Buenaventura, un sitio bellísimo. Es un territorio colectivo afrocolombiano que además es reserva de agua, es de donde toma Buenaventura el agua. Y al comienzo fue muy chévere. La última vez que fuimos ya había sido invadido de una manera absurda por visitantes caleños y de todos lados. Y el plan, que antes era un plan de naturaleza, de encuentro con la biodiversidad, se había vuelto... Encontramos gente teniendo relaciones sexuales en la playa de piedra, no, pues qué incomodidad además. Tomando trago, rompían las botellas allá, tirando los pañales al río, que era donde nos estábamos bañando, y uno decía, ¿dónde quedó aquí el ecoturismo? Terrible, ¿cierto? Y fuera de eso, otras comunidades de afuera habían usurpado los espacios de la comunidad local. Realmente era una situación muy conflictiva. Y nos accidentamos en una brujita, caímos 4 a la carrilera y dijimos, no más. Nosotros no volvemos acá. Sí, y así fue, no volvimos. ¿Por qué? Porque el turismo se volvió un problema realmente. Bien, entonces, empatizar no es hacer todo lo que caprichosamente desea realizar un turista. Ponemos límites. Precisamente la apuesta por la sostenibilidad nos invita a pensar el turismo como un encuentro social, un encuentro cultural, donde el respeto mutuo debe ser la constante. La empatía es entonces en doble vía, es relacional. Aquí está en juego qué queremos comunicar y cómo nos vamos a relacionar. Aquí está en juego qué va a ofrecer la comunidad, qué es lo que tiene para compartirle al turista. Tampoco todo es para el turista. El turista seguirá siendo turista. Usted a un invitado a su casa lo mete por toda la casa. Pues en las familias tradicionales que conservan valores, uno no mete al visitante por todos lados, ¿cierto? Hay un espacio para el visitante y un espacio para el resto de la familia. Y eso es un principio básico. Si el territorio es la casa, es el hogar de esa comunidad, pues hay espacios para el turista y hay espacios que no son para el turista. Pero también hay que hacer un esfuerzo muy grande por ponerle rostro al turista. ¿Quién es el turista? ¿Qué quiere? Es dejar, en la medida de las posibilidades, ese anonimato que caracteriza al turista masivo, que amparado en el anonimato además hace un poco de barbaridades. Entonces hay que cambiar esa perspectiva. Pongámosle rostro, sepamos quién es el turista, porque él también trae necesidades. Y a veces muchas son de carácter emocional y el turismo resulta sanador para eso. Bien, voy a parar en este momento. Bueno, la parte teórica era la primera hora y bueno, la continuaremos en la próxima clase, porque pues esa parte teórica tiene que ser también acompañada de información sobre el Cristo, de información sobre nuestro tema central. Entonces, recuerden que empatizar, bueno, yo creo que me voy a salir de aquí un momentico. Alcanzo a pasar un par de diapositivas más de presentación de la otra. Esperen, organizo mi mente, ya estoy pensando en voz alta. Bueno, entonces
llegamos hasta esta imagen. La siguiente nos da como las definiciones de incubación e identificación, ¿no? Que son las dos etapitas del proceso. Entonces nos va a decir que identificación, ¿qué es identificación? La etapa de identificación, que es la primera etapa del proceso. Capturar la información que nos guiará a lo largo del proceso, cuyas fuentes no son pocas. O sea, tenemos que indagar, cuando estamos diseñando la actividad y hemos escogido ese recurso turístico, pues allí tenemos que ver cuáles son los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos de ese recurso es qué podemos contar de él, ¿no? ¿Qué se destaca? ¿Qué es lo que podemos contar y hacer referencia? ¿Cuáles son las condiciones de usufructo? ¿En qué condiciones nos permiten utilizar ese recurso? ¿Cuáles son las determinantes ambientales? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el sitio? ¿Qué motivaciones tiene el turista? ¿A qué imaginarios sociales responde? Etcétera. En esa etapa de identificación tenemos que capturar todo eso. Y en la de incubación, pues ya les decía, es tomar la distancia voluntaria del escenario turístico que se está proyectando para ser desarrollado, para que el cerebro pueda asimilar toda la información capturada y se ponga a trabajar procesándola. Bien, eso lo habíamos mencionado, lo estamos retomando. Ahora, está este gráfico. Este gráfico tal cual lo encuentran en el libro, ahí en el capítulo 2. Recuerden que todo me estoy moviendo en el capítulo 2. Esto lo encuentran allí tal cual. Sí. Bueno, ahorita no sabría decirte la página exacta, pero ella aparece, digamos, que hay dos técnicas. Una es tematizar y la otra es caracterizar. Hay dos técnicas muy importantes. En esta primera es la técnica de caracterizar. Y ahí hay dos recursos que se utilizan. Uno es aplicar el modelo de gestión y el otro los valores y los atributos. Hasta aquí llego yo hoy, ¿no? En la próxima clase vamos a mirar los modelos de recurso turístico y vamos a ahondar sobre cuáles serían los atributos. Pero hasta aquí llego hoy porque por ahora lo que quiero con nuestro tema de caso es fijarnos cuáles son las características especiales que tiene el Cristo Rey, empezar a recoger información sobre el Cristo Rey para empezar a pensar cómo se hacen actividades en él. Entonces, hasta aquí ese tema. Vamos a hablar del Cristo y un poco de la historia del Cristo Rey. Hay quienes... hola Lida. Hay quienes de pronto ya han escuchado esta historia porque nos han acompañado en los otros diplomados, pero siempre traigo algún dato nuevo, entonces estén atentos, ¿cierto? Porque ustedes saben que yo no me quedo quieto y seguimos investigando y seguimos buscando. Ahorita voy a trabajar sobre el libro que está en proceso de edición, Fe y Café. Y en ese libro de Fe y Café, que básicamente busca es recuperar la historia del Cristo Rey, o un aspecto de la historia del Cristo Rey, porque tiene muchas facetas todavía. Por ejemplo, aquí pasará como invitado un compañero de aquí de Belalcázar, Danilo, que va a contar la historia de Pereira. Esa es una mirada. La otra es la que ya quedó en el libro No temas soy yo, que es todos los significados del Cristo. Aquí la historia del Cristo, cómo surge, cómo se construye, hacia dónde va, en una mirada pues histórico, política, eclesial. Pero podríamos investigar mucho más los milagros que ha habido en el Cristo a través de la devoción al Señor caído. En esa sí que estamos crudos, en esa hay que trabajar muchísimo. O sea, hay más temas de investigación. Por ahora, ¿por qué se construye el Cristo Rey? Esa es la pregunta. ¿Por qué se construye? Y en esta hora y media, hasta las 12:30, vamos a hablar de eso. ¿Por qué se construye? Pues no doy la clase hasta la 1 porque la experiencia nos demuestra que a las 12:30 ya nos apagan y se van. Entonces, estamos muy... Bueno, no, nadie aguanta tanto. Mire, aquí hay varios elementos importantes. Antecedente, el Cristo Rey se construye entre 1948 y 1954. Pero antes de eso, hay unos sucesos en el mundo que llevan a su construcción. Y el primer suceso es este. Aquí tenemos dos estatuas. La de la izquierda en 1920 y la derecha en 1940. Ay, ahí tengo un 1940. 1900. No, ahí me quedó mal. Ese no es 40, ese es
40 y pico. Bueno, ahorita sale. Pero miremos las imágenes. En México había un conflicto muy grande porque estaba siendo gobernado el país por un presidente que no, más que no ser católico, porque hubiera podido ser ateo y chao, simplemente el tema es más complejo porque era anticlerical. O sea, no le gustaba la iglesia, ninguna iglesia. Y entonces generan unas leyes en México donde pues el Estado se separa de la iglesia, pero además restringe a la iglesia, la relega, la reduce. Y eso genera muchas tensiones. Alguna vez los obispos, en 1920, deciden construir una estatua a Jesucristo, Rey del Universo, en el centro de México, que es el Cerro de Cubilete, en 1920. Construyen la estatua y la gente empieza a visitarla masivamente. Se vuelve un fenómeno la visita a este sitio. Entonces deciden hacer una estatua más grande, porque esta era chiquita, era como de 9 metros. Y ponen las primeras piedras para la nueva estatua en un acto solemne muy bonito, donde además estaba lo que hoy día llamamos el nuncio del Papa, ¿no? O sea, el representante del Papa. Y el Estado manda un avión y bombardea la estatua. Eso genera esta estatua que están viendo, la blanca, genera una indignación muy grande, porque pues ya era una afrenta directa ante el pueblo cristiano. Después de ese bombardeo, las tensiones y los conflictos que ya había se van a recrudecer y se va a suceder lo que se llama la cristiada, una guerra entre el Estado y los cristianos. Los cristianos se van a armas, arman un ejército y empiezan a luchar para desmontar al gobierno. Eso se va a conocer como la cristiada. Y se puede ver una película que se llama La Cristiada, muy fuerte. Yo lloré viendo la película, es larga. En estos días, hace como un mes, se celebró el santoral de un niño que es martirizado en eso. Lo desollan vivo, le quitan las palmas de los pies y todo, porque él nunca renegó de ser cristiano. Nunca dijo, no, yo no soy cristiano, está bien, quiero vivir. Dijo, no, máteme, yo soy cristiano, yo me hago matar. Y grita, viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey es el eslogan, digamos, es el grito de batalla del ejército cristiano. José Sánchez del Río es el niño del que estamos hablando. Él era muy cercano a un sacerdote, ve cómo lo fusilan, lo sacan del templo y lo fusilan. Entonces es una historia muy dura de persecución al cristianismo. Ya más detalles los pueden leer en el libro cuando se los facilite. Todavía está en proceso de edición, me falta resolver una cosita, yo espero que sea en un mes máximo y ya podremos como disponer de él. Lo cierto es que en 1923, 3 años después de que se construye ese monumento blanco que es destruido y que están poniendo la primera piedra, el gobierno bombardea ese monumento nuevo, el viejo, perdón, y al representante del Papa lo expulsa del país. Surge la guerra en 1925 ante este suceso y otros que hay en el mundo. El Papa de la época, que es el Papa Pío XI, promulga una encíclica, que es la manera de comunicarse él con su pueblo cristiano, y la encíclica se va a llamar Cubas Primas, que va a instaurar la solemnidad a Cristo Rey en todo el mundo. Y básicamente esta encíclica dice, hombre, volvamos a seguir a Jesucristo. Y le dice a los gobernantes, déjense guiar por Jesús en el gobierno de sus naciones. Él es el rey, háganle caso a Jesús. En palabras más, palabras menos. Es un ataque fuerte a una cuestión que en el mundo se llamaba el laicismo. Y el laicismo era excluir completamente a la iglesia de todos los aspectos. Y había muchas facciones del laicismo que eran ateas. Y por eso se genera la persecución y la guerra contra la iglesia. Por ejemplo, en México se suspende el culto, lo tienen que hacer a escondidas, se asesinan sacerdotes, se le quitan los templos, las iglesias y las vuelven graneros. Meten vacas y pollos ahí o productos.
los templos son profanados, o sea, las hostias, las imágenes, todas son agredidas. Los obispos son expulsados y los que no son expulsados tienen que quedarse, y los sacerdotes que no son expulsados tienen que vivir de acuerdo a lo que el régimen dice. O sea, se les quitan todas las libertades. Eso que sucedió en México y que suscitó esta encíclica y la creación de la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, que para esa época era por allá en octubre, hoy día en el calendario de la iglesia está en el último domingo del tiempo ordinario. Ahorita, por ejemplo, no estamos en tiempo ordinario, estamos en tiempo de Cuaresma. Pero por fuera de Cuaresma y por fuera de Pascua vuelve el tiempo ordinario. Y se va más o menos, eso cae el tercer domingo de noviembre. A veces cambia, ¿no? Según pues el calendario. Pero digamos que casi siempre es ahí. Y es la fiesta Jesucristo Rey del Universo, es una solemnidad. Y en las iglesias se celebra el domingo de manera especial para esa solemnidad. Bueno, eso es hoy. Como les contábamos en la clase pasada, nunca en Belalcázar se había celebrado la solemnidad en el Cristo. Y desde el 2022 en adelante, ese día se celebra en el Cristo. Uno anhelaría que viniera mucha más gente, pero comienzo tienen las cosas. Que el pueblo empiece a venir acá, pues al Cristo a celebrarlo allá, pero para que el pueblo haga eso se necesita que la población belalcazarita se vuelva a empoderar del Cristo, que lo había olvidado. En su gran mayoría el Cristo se les volvió paisaje, un edificio más, con una forma ahí simpática. Pero ya ha habido un proceso en el que se han empezado a ver cambios. Y bueno, parte de ese proceso está animado por estos diplomados y estas acciones que hacemos. Ahora, ¿qué pasa en Colombia? Colombia también está viviendo esa violencia. Hay un conflicto grande entre la clase política y la iglesia. Lo que pasa es que en ese momento, pues, la iglesia estaba bastante unida, digamos, al Partido Conservador. El Partido Conservador agenciaba sus postulados políticos desde el pensamiento católico. Y el otro era el Partido Liberal, que no quería que el pensamiento, la doctrina católica tuviera injerencia en el Estado, en las acciones del Estado. Y entonces había empezado a separar a la iglesia del Estado. Eso era lo que ellos pregonaban y abogaban. ¿Y eso en qué se veía materializado? Le quitaban los colegios a la iglesia. Ya la educación no era solo de la iglesia, sino también del Estado. Los hospitales, las universidades, obviamente los cargos públicos, ya, ¿no? Los temas de asistencia social, orfanatos, todo eso, de sacar la iglesia de todos esos espacios. En eso estaba la iglesia católica metida, digamos, en esa puja para la época en que estoy relatando. Y aquí en Colombia se va a desarrollar una guerra nunca declarada, una guerra civil no declarada, con muchos rasgos parecidos a los de México, pero nunca fue una guerra civil declarada, entonces fue oculta, fue soterrada. Pero digamos que tanto el Partido Liberal como el Conservador generó sus propios ejércitos ocultos, como lo que llamaríamos hoy paramilitares, palabras más, palabras menos, y de manera oculta mataban a sus contrincantes, sus contrarios. Bueno, la cosa fue muy terrible. Había manifestaciones también anticlericales. Y obviamente había posiciones ideologizadas en la Iglesia Católica también, sacerdotes que llamaban a la guerra. Eso pues no es el deber ser. Ni siquiera aquí en Belalcázar hubo uno que salía a hacer el rosario y echaba arengas contra los liberales. Cuando terminaba la procesión en el rosario, entonces se armaba la trifulca, se iban a palos y puños entre liberales y conservadores. Eso es lo que yo llamo una posición ideologizada también del clero religioso. La otra era como el del Líbano, el de Murillo, el de Armero, el párroco de Armero, Tolima, que fue matado, asesinado por el pueblo. Lo agarraron a machetazos, le abrieron el cerebro en el parque principal y lo mataron. Ya hay muchas versiones de por qué. Evidentemente hay unas versiones que dicen que él también incitaba a matar liberales, pero finalmente la iglesia lo canonizó, lo considera un mártir. ¿Y por qué? Porque es víctima de esa violencia en persecución a la iglesia en medio de esos conflictos que siempre serán confusos, y más históricamente cuando la historia se diluye, surgen versiones, contraversiones, etc. Lo cierto es que él murió. Pero asimismo hubo sacerdotes que dijeron: con la violencia nada.
Me toca enterrar los muertos como le tocaba al padre Valencia y muchísimos muertos, como lo relata un historiador de San José. Le tocó enterrar muchos muertos víctimas de la violencia, pero él dijo, construyamos un Cristo. Y construyó el Cristo Rey con la comunidad, el padre Valencia, que pasará a la historia. Pero no fue el único Cristo que se construyó en Colombia. El primero se construyó en 1935, el de Ocaña. El de Ocaña. En 1947, en Cúcuta se construye otro. En 1949, Villavicencio. Son las fechas en que se inauguran. En 1953, el de Cali. Y el último es el de Belalcázar en 1954. Pero pues si nos damos cuenta, hay una franja allí importante. Bueno, 1935, esa es la primera respuesta al llamado del Vaticano. Pero el otro es 47, 49. Entre el 47 y el 49 se empieza a construir el de Belalcázar, en el 48. Realmente no hemos podido encontrar la fecha en que se empieza a construir el de Belalcázar. No sabemos. Se sabe que para el 48 ya estaba en construcción, pero usted se va al diario, al periódico de La Patria, por ejemplo, a buscar en los periódicos de la época y no encuentra ninguna noticia del inicio. ¿Se puso la primera piedra? No. De hecho, pareciera que en Colombia no sucedía nada. Cuando usted va a esos periódicos, yo me le metí allá a esa biblioteca y no encuentra ninguna reseña. Por ahí murió una persona, una en Belalcázar, una por allá en el otro y otro por allá. Y uno dice, pues aquí no pasaba nada, ¿cierto? ¿Qué país de paz? Cuando ya pasaba de todo. En los periódicos eso no salía. ¿Cuándo necesariamente sale? Cuando matan a Gaitán en 1948, el 9 de abril. A partir de ese momento ya los periódicos empiezan a registrar las noticias de la violencia que hay en Colombia. Ahí sí aparece. La construcción, el inicio de la construcción del Cristo Rey, o fue para los días de esa violencia o fue un poquito posterior. Pero el Cristo Rey se tendría hipotéticamente que haber empezado a mediados de 1948 como reacción al asesinato de Gaitán. Y la violencia que no fue solo en Bogotá, en todas las ciudades hubo mitines de ese estilo. Algunos más fuertes, otros menos fuertes. Entonces, lo que sí podemos observar es que empezándose en el 48 se inaugura en el 54. El Cristo de Cali se empieza antes y se inaugura más rápido. Ninguno duró como 6 o 7 años. Yo tengo en el corazón la idea de que el Cristo Rey realmente tomó 7 años. Pero es que el primer año pudo ser la primera piedra que no sabemos cuándo se puso. Y a partir de ahí puede pasar un año antes de que empiecen obras, cuando se reúnen los recursos, los materiales, los diseños, todo, ¿cierto? Hay un vacío en nuestra historia que ojalá algún día lo podamos decantar completamente. Pero pues en la tradición sí se dice que desde el 48 se inició. Y se va a terminar en el 54, cuando realmente no se terminó en el 54, se terminó en el 53. En el 30 de diciembre del 53, o sea, en el cambio de año. Y las celebraciones de inauguración duraron 5 días, 2 del 53 y 3 del 54. Cada día un grupo cívico, un grupo religioso, unas autoridades estuvieron a cargo de la celebración durante 5 días. Eso está relatado por un historiador cuyo libro está aquí en la biblioteca. Los libros están aquí en la biblioteca. Entonces, pues realmente el Cristo se inaugura finalizando el 53 e iniciando el 54. No importa, y no sabemos exactamente cuándo, pero sabemos pues que para el 54 ya había un Cristo Rey. En Colombia se construyen 5. En el mundo, en ese periodo hasta 1960, se van a construir, junto con los de Colombia, 13 Cristos. Mire, vamos a mirarlos. España se une a ese llamado del Papa en el 30. ¿Cuándo fue el de Ocaña? 35. O sea, 5 años antes de que nosotros construyéramos el de Ocaña, en España construyen el Cristo de Lutero. En el 31, el Cristo Redentor de Brasil, que es el más conocido pues por el país más grande del mundo y el fútbol y toda la cosa, ¿cierto? En Río de Janeiro y montado en esa peña y tiene mucho, es muy mediático.
Claro, es muy hermoso, obvio, obvio. Y hacen unas cosas, les proyectan con una técnica que se llama videomapping, le proyectan ahí en el cuerpo, en esa túnica que él tiene, proyectan videos de acuerdo a momentos, ¿no? En estos días proyectaron un video rezando por el Papa. Entonces, eso hace pues que sea muy llamativo también. En el 34, el Cristo Redentor de Mallorca, en España. Esto es una cosa loca. Yo empecé a investigar y de pronto internet me arrojaba otro. Cuando, listo, terminé el libro, un otro. Hace una semana, o en esta semana, encontré otro. Cuando ya cerré el libro, entonces uno dice, ay, Dios mío, ¿cuándo? Claro, porque el mundo respondió construyendo Cristo Reyes, monumentos. Este en Francia, en el 34, Christ Roi de Roche, en France. Es una capilla, tiene una capilla, está metido en un bosque, en un área natural. Entonces el Cristo emerge entre los bosques, en los árboles de cipreses y pinos que tienen este bosque francés. En México, como la pelotera era tan grande allá en México y la guerra era tan brava, pues era imposible construir otro monumento dentro de México. Entonces lo construyen pasando la frontera con Estados Unidos. Construyen este Cristo Rey en Nuevo México. También está dentro de un parque nacional, pero sí es un desierto, es un peladero. Es un desierto muy bonito, pues. Allá se construye, era la única forma que los mexicanos pudieron construir otro Cristo. Muy cercano a México, pero no podía dentro de México porque se los bombardeaban. A ver, sí que está la imagen primera, dije 1940 y es 1950. Tengo que revisar que esa imagen no esté así en el libro. Que no se me olvide. Que se me vaya el libro con error, Dios mío. Sí, apúntalo. Sí, porque hoy pongo esa imagen en el libro. 1950, la imagen de los dos del Cristo. Este es el monumento que después se los bombardean en 1923, ¿cierto? 28 años después, 28, van a construir un nuevo Cristo Rey. Es una cosa monumental. Adentro hay una iglesia inmensa, tiene los corredores laterales, y pues yo no he ido, sueño con ir. Y más después de haber escrito este libro, que le digo al Señor que me alcance la vida para conocer todos esos monumentos. Sería una hermosura, ¿cierto? Bueno, todavía me falta conocer los de Colombia. No conozco ninguno otro. Entonces, mire, 1950. Seguimos. Bueno, hasta ahí. 1950. Ahí fueron 3 más los 5 de Colombia, fueron 8. ¿Y dónde están los otros 5 que yo dije? Bueno. Se suspende la construcción de monumentos a Cristo Rey en 1963 más o menos, que es cuando se convoca al Concilio Vaticano II, este gran encuentro de la Iglesia Universal, multitudinario en su participación y que transformó la Iglesia y nos puso a vivir el cristianismo como lo vivimos hoy día, pues en el sentido de que cambió la liturgia, se volvió más cristocéntrico, más de adoración eucarística, por ejemplo, menos devociones. Se impulsó la nueva evangelización con pequeñas comunidades. En fin, hay unas transformaciones importantísimas en nuestra iglesia. Entonces viene un periodo de reacomodo y solamente vamos a ver que empiezan a construirse algunos Cristos unos 20 años, menos de 20 años después. El primero de ellos va a ser el Cristo de las Noas en México. Mire que en México los que construyen todos tienen una base muy grande que es una iglesia. O bueno, este no tiene la base con la iglesia, pero alrededor hay una iglesia. Este de Cristo Noas tiene basílica y todo. Bueno, en Tenancingo, en México, en el 85 construyen otro. En Vietnam, y tiene una iglesia grandísima, en el 93. En el 94, el Cristo Concordia de Cochabamba en Bolivia es el que está ubicado además a mayor, es de los más grandes del mundo junto con el de Suiza y está ubicado tal vez a mayor altura sobre el nivel del mar. Por allá, trabajando como docente, me mandaron a evaluar una carrera de turismo en la Universidad de La Paz, en Barranca Bermeja, y me encontré ese Cristo petrolero, construido por los obreros. No todos son exactamente un Cristo Rey. Cristo Salvador, Cristo Rey, Cristo Redentor, ¿cierto? Pero todos son monumentos, son estatuas monumentales. Monumentales, es lo que voy buscando, porque en Apía tenemos un Cristo muy bonito dentro de la iglesia y tiene
propuesta artística muy especial, pero no es monumental, ¿no? Aquí son monumentales. Este es construido todo, es un Cristo industrial, hecho pues en metal. Tiene un juego de luces muy chévere. El Cristo Rey de Dili, en Indonesia, o como se pronuncia, no sé, Dili, en 96. Creo que es este en que el presidente o primer ministro desde la oficina lo mandó a construir para poder mirarlo desde la oficina. Todo el tiempo, que no se le olvide quién es su rey. Bueno, esos daticos los encuentro uno en internet. Podré equivocarme, la verdad, yo soy muy desmemoriado. Yo escribo estas vainas, pero a mí se me olvida qué fue lo que escribí. Por eso digo que no soy yo, sino que es el Espíritu Santo, la verdad. Porque si fuera yo el que lo escribió, me lo sabría al pie de la letra. Y no sucede así. Lean el libro antes de creerme lo que yo estoy diciendo. Seguro que sí, porque además hay momentos en que yo escribo los libros en oración. Yo abro el Santísimo en el computador, hago adoración y después empiezo a escribir, sobre todo cuando tengo temas teológicos retadores. Bueno, en el 2000 construyen el Cristo Rey de los Álamos en Tijuana. Creo que ya llevamos ya como 5 en México. Mire, este sí es basílica, este es el que yo estaba buscando. Miren, el Cristo sale de la cúpula principal que está sobre el altar de la basílica. Es impresionante de grande. Pues además con esa basílica, ¿cómo anclan esa basílica ahí? Esa cúpula, el Cristo, el pedestal es una cúpula, una cosa loca. O sea, en términos arquitectónicos es fascinante estudiar los Cristos, ¿cierto? Es fascinante, cada uno tiene una propuesta arquitectónica. En Perú, Cristo de la Concordia, en la frontera entre Chile y Perú, construido como un pacto ante Dios, pues una alianza, pues un pacto de paz de los hombres en la presencia de Dios, garantizando las fronteras que habían definido entre los países. Este tiene una iglesia por dentro también. El de Manos de Jesús Resucitado en Filipinas. Además, para llegar a él hay que ascender por una loma, es una cosa loca. El 2006, Cristo Roto en Aguascalientes, México. El Cristo del Sagrado Corazón en Rosarito, México. O sea, México se consagró a Cristo Rey. El Jesús de la Misericordia en San Juan del Sur, en Nicaragua, país que está en este momento en persecución religiosa, ¿no? Sabemos que el obispo fue encarcelado, después pues, permitieron que saliera, pero exiliado del país. Bueno, ahí ya estaba, ¿en qué año? En el 2006. Ojo, porque es que aquí sucede algo más. A partir del 2000, en la historia de la iglesia, en el año 2000 se celebra el jubileo. Así como este año estamos en jubileo. Ahí se le corresponde al Papa Juan Pablo II. El año anterior, 99, en el año del 2000, en el 2001 y en el 2002, y creo que hasta el 2003, se proclaman un conjunto de documentos eclesiales desde el Vaticano que van a orientar las peregrinaciones y la gestión de los santuarios. Eso va precedido de unas reflexiones de las conferencias episcopales de cada país, de cada continente. Por ejemplo, está la de Medellín, recién el Concilio Vaticano, después sigue Puebla, después va a seguir Santo Domingo y finalmente Aparecida, que es la última en el 2007. Pero en todas ellas se dan una serie de recomendaciones sobre el manejo de los santuarios, el tema de las devociones y la piedad popular en general en la vida del cristiano. Se ponen en valor, pero se recomienda en todos los casos que no te quedes con la devoción, que la acompañes de la Biblia, de la lectura, de la lectio divina de la Biblia, de la adoración eucarística y de la vida sacramental. O sea, la Eucaristía, la comunión, recibir los sacramentos como la confirmación, ahí para los que no están confirmados, que lo reciban, etc. Entonces, que haya esa vida sacramental, que también haya esa vida en comunidad. Es decir, que una visita al santuario avive tu fe de manera integral. Esas recomendaciones van a ir impactando en que toma un nuevo aire la construcción de monumentos a Cristo Rey en el mundo. Por eso entonces, los que les acababa de mostrar y todos estos, vámonos aquí a Polonia,
Eso sí, el que quiera pronuncie el nombre de Polonia, porque ese sí no me lo sé yo. Les estaba hablando, bueno, igual está desconfigurada, pero bueno, me disculpan. Ahí la vamos a mirar. Está del 2010, el Jesucristo Rey del Universo en Polonia. Entonces es considerado el Cristo más alto del mundo, la estatua más alta. En 2011 se construyó el Cristo del Pacífico en Lima, Perú. Este Cristo es muy particular en relación con el nuestro, porque tiene un edificio de 15 metros de altura y una estatua de 22 metros de altura, exactamente las mismas medidas del Cristo nuestro. Y también tiene un mirador al cabo de los 15 metros, pero pues no se recorre por dentro como se recorre el nuestro, y el edificio no es como el edificio nuestro, pero comparte medidas. Colombia construyó en el 2015 el del Santísimo de Florida Blanca. Perdón. En el 2017, en Indonesia, se construye este que se llama la Bendición de Cristo. Y en el 2022 se inauguró en Brasil el Cristo Protector de Encantado, que tiene ese corazón al centro. Se sube por un ascensor y el corazón es como un mirador. El 2023, el Cristo de la Paz en Zacatecas, México, que tiene ese color amarillo. Zacatecas es uno de los estados más castigados por la violencia en México, y allá construyeron este Cristo Rey. Y Colombia construyó este con carriel y poncho, el Cristo Redentor, hay un error allí, en Medellín, ¿no? Este es todo hecho en fibra de vidrio, tiene una estructura bien distinta a todos los demás. Todos tienen medidas y tienen características muy particulares. Digamos que ante esas, digamos, yo he hecho un análisis, pero bueno, digamos que igual se los voy a compartir. Los vamos a mostrar muy rápidamente, pues más como curiosidad, porque es que para algunos, cuando yo escucho a la gente, ¿no?, hablar de cualquier Cristo, o un artículo sobre el Cristo Rey nuestro, que hay muy pocos, siempre como que la preocupación es que es el más antiguo de Latinoamérica, es el más alto de Latinoamérica. Pues realmente eso es como irrelevante. Si nosotros miramos el de Colombia, el del Cristo Rey de Belalcázar, por fecha de construcción es el 12º Cristo Rey. En 1954 se construyó el nuestro, entonces es el 12, tiene el puesto número 12 en antigüedad, según ese análisis que les he mostrado. Si fuera el más alto, el nuestro, no, eso no tiene como mayor, ya ni lo encuentro, vea. ¿Dónde lo tengo? Acá está. Bueno, no mentiras, por altura total está en 8º puesto. Pues el Cristo nuestro tiene 37 metros, no 45. Yo sigo escuchando gente que me acompaña varios años en el proceso y todavía dicen que tiene 45 metros. No, tiene 37, ya ha sido medido de varias maneras. Ya no es solamente la medida del finado Carlos Arturo, ya hay medidas en drones. Profe, de pronto es el 45 porque le están midiendo la base. No, quién sabe, no sabría decirte, es un dato que no está sustentado en nada. Ese de 37 es desde la parte de la superficie a la cabeza. Sí. 37 metros. Para adentro no sabemos, ahí habría que hacer unos estudios de arqueología diferentes. No sabemos cómo es la estructura hacia adentro. Pero bueno, tiene 37. Además está demostrada la altura en temas bíblicos y eso lo veremos en otra. El edificio de nuestro Cristo es de los pocos que tienen un pedestal por edificio y tiene 15 metros. Tal vez ahí ganaríamos como el punto, ¿no? Un pedestal que es un edificio. Los otros son pedestales mucho más bajitos, excepto pues el pedestal, ve, aquí no lo tengo, ¿por qué no lo tendré? Hay un pedestal que tiene 80 metros, no sé por qué no, aquí está. Pero no es un edificio, ¿cierto? Es solamente un pedestal, que es el de Lisboa, Portugal. Ese tiene 110 metros de altura, el pedestal. Pero no es edificio, es solo pedestal. Ahí no clasifica el nuestro porque el nuestro no es pedestal, sino que es un edificio por pedestal, pues para que me entiendan. Y ahí vamos hombro a hombro con el de Perú, que reitero es muy particular. La estatua, nuestra estatua tiene 22 metros, junto con uno de México, el Cerro de las Noas. 3 estatuas tienen 22 metros de altura.
Chao. Y digamos que eso es particular porque el número 22 es un número muy particular. Ahí hay una fórmula que se remite a números primos que te termina dando la edad de Cristo. O sea, mide 22 metros, pero desde la matemática equivale a la edad de Cristo, 33 años. Todo está lleno de simbolismos. Y en eso es que gana nuestro Cristo Rey, en los simbolismos que tiene. Por lo demás, tener el edificio más alto no aporta mucho, ¿sí? No, saco pecho, porque es que nuestro Cristo tiene el edificio más alto. Nada, bueno, qué bien, te felicito. Pues no es importante. Y realmente en el tema de los monumentos a Cristo Rey, lo importante no es la altura del monumento. Lo importante aquí, y digamos, yo creo que es uno de los aportes más bonitos de este libro, de Fe y Café, es por qué se construyeron. Y con esta reflexión quisiera como ir cerrando la sesión de hoy. Puede que me tome unos 15 minutos, 15 o 20, no crean que ya estoy cerrando, no, todavía no. Profe, Sí, ¿puedo aportar algo? sí. Yo considero que nuestro Cristo es representado como el cuerpo humano, porque a través de su imagen, todas sus esquemas, lo que se va viviendo dentro del Cristo, es como ir poco a poco subiendo dentro de una parte interna como tal del cuerpo. Cuando yo daba las guías, yo les decía a las personas, cuando entraban, digamos, en la parte donde se compran los tiquetes, que ahí pues empieza, después de que tú subes a la terraza, ya ingresas a los pies. Y él te va subiendo una parte como curva, donde es como entrar de las piernas, luego hay una arteria que se llama la arteria femoral, y en esa curva sería como el intestino. Él te entra el corazón, que pasa por los brazos, y anatómicamente te mete por la parte posterior del cráneo y te deja ver como por los ojos y la nariz. Hablándolo anatómicamente. Sí. Y yo pensaría que otro Cristo no lo tiene. Porque nosotros tenemos muchísimas figuras dentro de él, ¿no, profe? Sí. Okay. No, yo no te puedo decir que te equivoques o no. Digamos que el Señor te ha suscitado eso a ti, pues que además eres muy cercana al tema de la salud en tu vida. Entonces te genera esa referencia, ¿no es cierto? Ves allí el cuerpo, pues, y lo lees biológicamente y eso para ti, pues, suscita algo en tu corazón. Pero el monumento tiene su propio significado, Sí, claro. y es bíblico, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que te suscita a ti, y otra cosa podría suscitarle a otra persona. Lo bonito ahí es que cada cual se deja interpelar. ¿Qué le dice el Señor respecto a la estatua? ¿Qué le comunica a usted? Y seguramente lo que le diga responderá a lo que es usted en la relación con el Señor. Eso es bonito, y es lo que rescato del aporte que hace doña Marta, de esa mirada, digamos, del cuerpo por dentro. Lo que sí es cierto es que hasta ahora no he encontrado uno que se recorra de esa manera y que tenga todos los significados. Hablé uno de Brasil, se sube en un ascensor hasta el corazón. Pero en ascensor. En un ascensor. Y es más para subir a un mirador. Y es bonito porque es un corazón. Bueno, mirar las cosas desde el corazón de Jesús. Está bien, chévere. Pero que tenga todo lo que nosotros... Es que hablar del Cristo nos va a tomar 2 sesiones de manera detallada. Yo en este momento, como lo que estoy mostrando es la historia y cómo se fueron creando, hay una pregunta teológica y yo quiero que la tengan clara. ¿Por qué se levanta una estatua? Mire, yo publiqué el libro en el primero del 2 de enero, en los primeros días de enero de este año en Amazon. Y para eso hice una publicidad en Facebook. Muchas personas me pusieron chulitos, no, pues la manito. Y tienen muchísimo que ver con lo que hizo Moisés cuando estaba en el desierto. Moisés levantó una serpiente de bronce cuando estaba en el desierto. ¿Qué dicen las escrituras en el libro de Números, versículo 21:9? Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba hacia la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Mire,
es una serpiente que te cura. ¿Y por qué los mordía la serpiente? Porque habían renegado del Señor. Dice más adelante, en los versículos 7 y 8, antes del 9, dice: el pueblo acudió, voy a ponerle el cuervocito. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Intercede delante del Señor para que aleje de nosotros esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: fabrica una serpiente abrasadora y colócala sobre un asta, y todo el que haya sido mordido a mirarla quedará curado. Cuando los sacerdotes nuestros, porque todos estos monumentos han sido construidos por sacerdotes, por la iglesia doméstica, auspiciado por el obispo y los sacerdotes, y en el trabajo con la comunidad, cuando el sacerdote dice: vamos a levantar un monumento a Cristo Rey, está levantando una serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que la gente, cuando pase por allí, vea en ese monumento la presencia de Cristo y diga: hombre, tenemos que convertirnos, tenemos que cambiar, tenemos que permitir que Jesús sea el Rey de nuestros corazones. Y bueno, si lo dice de corazón y con fe, pues se sanará, ¿cierto? Se convertirá, empezará a vivir de manera diferente. Y la construcción de los monumentos en sus fechas es correlacionable con el inicio del proceso de paz, de desescalar el conflicto. Se van erigiendo los monumentos en Colombia, que son 5, y en México contamos con otros 5, y en todos coincide con el inicio del desescalamiento de la guerra que había. O sea, es un poco, hombre, sí, dejémonos que Jesús entre en nuestros corazones. Ahora, puede que no se logre la conversión plena de los gobernantes, pero es que es el poder de la oración, es el poder de la oración el que va construyendo. Bueno, algunos me dirán entonces que igual lo que estoy haciendo tiene que ver con una forma de idolatría. No encuentro aquí en este momento el pasaje, pero hay uno que: adorarás al Señor tu Dios y no construirás ningún tipo de ídolo, dice, ¿no? Que es el otro que nos comentan los hermanitos no católicos. Mire, ahí hay que revisar, y ustedes pueden leer cuando ya les distribuya el libro un poco más adelante, y se van a dar cuenta que para la época del Antiguo Testamento, cuando se escribe el libro del Deuteronomio, Números y demás, Dios no había manifestado su rostro. Lo más que tenían era que subía Moisés y bajaba, entraba a la tienda del encuentro y salía radiante. Era un rostro radiante, lleno de luz, no más. Y sobre la tienda del encuentro se posaba una nube. No hay más. Dios no había manifestado su rostro a su pueblo. Tenía otras formas de manifestarse. Y lo que sí sucedía es que la gente buscaba recrear de alguna manera a los dioses para tener un referente en qué hay que creer. Y ahí era cuando construían el becerro de oro. La cosa es muy distinta con el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento Jesús es Dios. Junto con el Espíritu Santo son la Santísima Trinidad. Es un misterio. Nuestro misterio de fe más importante, el misterio de la Santísima Trinidad. Pero es interesante porque Jesús, Evangelio de Juan 14, 8, 11, le va a decir va a tener un diálogo con los que están allí presentes, y uno de ellos es Felipe, y le dice, ¿no? Felipe le dijo, se los resalto nuevamente, en Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Ojo, ¿no? El anhelo del pueblo de Dios desde la antigua alianza, 5000 años antes de Cristo, poder ver el rostro a Cristo, y nadie se lo a Dios, nunca se lo había visto. Y Felipe le dice, bueno, entonces solucionemos esto, muéstrenos al Padre y eso nos basta. Y Jesús, ¿qué le responde? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créame, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. O sea que para nosotros los cristianos de hoy, que vivimos nuestra fe inspirados en la venida de Jesús como el Mesías, es una fe diferente, no es una fe de un rostro radiante, una nube sobre una tienda del encuentro, sino que es la fe
de un Dios que mostró su rostro en Jesús mismo. Y no lo digo yo, lo está diciendo el Evangelio en Juan 14. Nosotros tenemos la imagen de Jesús. O sea que cuando nosotros artísticamente hacemos una imagen de Jesús, no estamos construyendo un ídolo. Estamos representando esa imagen que Jesús nos reveló. Alguno preguntará, ¿y si es la imagen de Jesús? Es la imagen de Jesús. Y Jesús se vale de muchas cosas para que esa imagen esté. Durante el primer siglo del cristianismo empezó a surgir una representación de la imagen de Jesús. Hacia el siglo III ya empieza a haber más imágenes pintadas de Jesús. Y durante los siglos se van a construir otras estatuas, cuadros, pinturas que tienen la imagen de Jesús. Jesús no obra solo, Jesús no se quedó solo. Los hermanitos protestantes adoptaron la Biblia, que la construyó la iglesia, que es la autoridad que dejó Jesús en la tierra para continuar su obra. Y él armó la Biblia, la iglesia armó la Biblia, inspirados y guiados por el Espíritu Santo. Pero además, después de eso siguió la tradición, el magisterio. Y hay muchísimas otras manifestaciones del Espíritu Santo en la historia de la iglesia que permiten reconstruir ese rostro de Jesús, que además estuvo vivo, estuvo entre nosotros y dejó ese legado. Además de eso está en la tradición, hay tradiciones que recogen momentos místicos de la iglesia. Y les pongo uno, la imagen de Jesús, Divina Misericordia, que fue dictada por Jesús a Sor Faustina Kowalska. Hace un siglo además. Hace un siglo el mismo Jesús le dicta cómo debe ser esa devoción, cómo debe ser la oración, que celebre una fiesta. El Papa Juan Pablo después le instituye la fiesta de la Divina Misericordia, que es comenzando el año. El cuarto domingo del año creo que es. Después el Papa Juan Pablo va a instituir la palabra, ¿no? En fin, le dice cómo debe ser la imagen tal cual. Y no solo a ella, sino a un pintor. Y entonces trabajan juntos. Y hoy tenemos la imagen de los dos rayos de la Divina Misericordia, el blanco, azuloso y el rojo, que significan pues el agua del bautismo y la sangre de Cristo. O sea que Jesús, Dios, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, se vale de muchos recursos para decirnos cómo es Él y qué tenemos que hacer. Entonces cuando los sacerdotes, mire, justo aquí tenía el pasaje del Éxodo, es: no te harás ninguna escultura bajo imagen de lo que hay arriba, en el cielo abajo, en la tierra, debajo de la tierra o en las aguas, no te postrarás entre ellas ni rendirás culto. Eso es otro cuento, ¿cierto? Es antes, la antigua alianza. En la nueva alianza sí, y el primero en postrarse ante Jesús es Santo Tomás, el incrédulo. Sí, aquí vino y se mostró resucitado. Pues que si no le meto los dedos en la llaga, nada. Va a llegar, se le va a aparecer a los 8 días y le dice: mete los dedos, mételos, si no me crees. O sea, que para que nosotros creamos, Jesús se vale de cualquier cosa. Sus apariciones, la manera como inspira a artistas. Incluso si hoy no creemos en la era de la tecnología, el manto que le pone la Verónica a Jesús en el rostro, que no está en la Biblia, pero sí está en la tradición cristiana, ese manto, por la alta tecnología que tenemos hoy, muestra el rostro de Jesús antes de ser crucificado. Y el otro es la sábana santa. Cuando Él resucita, Él genera un haz de luz impresionante y deja impresa en la sábana el negativo de su cuerpo. La tecnología de hoy lo ha llevado a positivo, a imagen en positivo, y muestra todas las laceraciones que Él tenía, incluidas las llagas, y muestra lo más impresionante de todo, es el rostro desfigurado. Tanto que hay una devoción impresionante que es para estos tiempos, que es una devoción al rostro de Jesús. No, huir poderes malignos. No, esa es la del ángel. El otro, bueno, no importa, yo la tengo y tengo la camándula. Como yo no tengo buena memoria, yo siempre las leo y confundo las oraciones, pero las leo y las hago con amor y devoción. Esta es mirad el rostro, ¿no?, de Jesús. Y no, también dice huir poderes malignos, creo que dice. Bueno, el punto es que es tan fuerte esa imagen que ahí quedó plasmada. El rostro de Jesús desfigurado por el puñetazo y los golpes que le dieron en el ojito y en este lado. O sea que hay evidencia científica que muestra cómo era Jesús hoy día. Y si ustedes van a ver esas imágenes que les estoy diciendo, desarrolladas y reconstruidas con tecnología 3D en estatuas, son prácticamente iguales a las estatuas que nos acompañan desde los primeros siglos del cristianismo. Puede que le pongan los ojitos más claros o un poquito más oscuros, un poquito más crespo, un poquito más lacio.
Sí, pero es la misma imagen. Lo que pasa es que como ellos no siguen nuestra fe, no creen en eso. La Virgen María, cuando la evangelización de América, se le aparece al indiecito, a Juan Diego, y deja plasmada en la tilma la imagen de ella, cuando los estudios de alta tecnología que hay hoy día permiten la ampliación de esa imagen, que además se permite ampliar, hacerle un zoom muchísimas veces a algo que no fue fotografiado, no fue impreso como en la técnica cinematográfica, sino fue impreso por la Virgen en la tilma, encuentran una cantidad de detalles asombrosos. ¿Y qué tiene de particular esa imagen de la Virgen de Guadalupe? Que es la morenita de Guadalupe. ¿Y por qué morenita? Porque se parecía a los indígenas de nuestro territorio, del territorio americano, pues allá en México. Fue tan impresionante eso para los indígenas que hubo conversiones masivas. 2 millones de indígenas se convirtieron. Tuvieron que nombrar sacerdotes a la lata para poder bautizarlos. Nombrar, no ordenar. Para poder bautizarlos. Entonces, es impresionante. Las imágenes y las estatuas son manifestaciones reales del Señor. Y yo tengo en mi fondo de pantalla un pasaje. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Dice acá, Primera de Crónicas, del libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 28, versículo 19. El rey David le dice a su hijo, ¿cuál es el hijo del rey David? Salomón, que lo va a suceder. Todo esto había sido escrito por la mano del Señor para dar a conocer los detalles del diseño. Palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo? Se dice, mire, mi hijito, yo he matado a mucha gente. Yo no puedo construir el templo a Dios. Le dice el rey David, versículos anteriores al que estoy relatando. Pero tú eres el elegido para construir el templo. ¿Cómo lo habrás de construir? Y todo ese capítulo 28 habla de las especificaciones, detalle a detalle, de cómo deberá ser el templo de Jerusalén. Y cierra con eso. Todo esto había sido escrito por la mano del Señor para dar a conocer los detalles del diseño. En las próximas clases vamos a ver por qué nuestro Cristo Rey es como es. Porque tiene 67 pasajes bíblicos y podemos hacer 3 recorridos orantes dentro de él. ¿Por qué tiene 3 correlatos bíblicos en paralelo? El Evangelio de San Mateo, en general, las bienaventuranzas del Evangelio de San Mateo y los salmos y cánticos que hay en la Biblia, incluidos los del Apocalipsis. ¿Saben por qué eso es así? ¿Por qué tiene la altura que tiene en el edificio, en la estatua, la forma circular, la forma en cruz, todo eso? Porque todo había sido escrito por la mano del Señor para dar a conocer los detalles del diseño. ¿A quién se lo reveló? Bendito Dios, no sabemos. Pero supongamos que fue al padre Valencia y al maestro Palomino y al arquitecto, que se me olvida el nombre. Siempre me olvida el nombre del arquitecto. Pero ellos 3, para construir lo que construyeron, tenían primero que creer en Dios. No que estaban montando algo de idolatría, sino que el Cristo mismo es una manifestación de la Santísima Trinidad. Allí presente. Es el rostro, es el cuerpo de Cristo. Y es la historia del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la conversión de las gentes. En su momento, hace 70 años, fue para lograr que todos, mancomunadamente, en convite, que es la palabra más nuestra, o minga, más indígena todavía, construyeran un monumento que los hiciera ver otra vez como pueblo solidario, como pueblo que se acompaña, como pueblo que quiere poner a Dios por encima de la violencia. Y logran la paz. Hoy, 70 años después, cuando el laicismo otra vez está haciendo de las suyas, cuando estamos viviendo la apostasía masiva, cuando la gente está viendo otra vez a puertas de una guerra mundial, y esta cantidad de conflictos, tantos atentados a la vida humana, aborto, eutanasia, todo eso, asesinatos por doquier, renegando de Dios en sus vidas, vuelve y construye un monumento. No vuelve y construye, sino que nos revela, y muchos somos instrumentos de él, este mensaje que está en el libro No temas, soy yo. Ese libro representa la obra del Señor en ese monumento. Yo esperaría que se llevaran la idea entonces de que es una manifestación del Dios vivo,
que está acompañada de la Sagrada Escritura, que está acompañada de una devoción, como es el tema del Señor caído, que va a estar acompañada ahora sí, seguramente, Dios. Yo sé que el Padre Rubén Darío es un siervo dócil del Señor y va a lograr que se le ponga el sagrario al monumento y sea realmente ese lugar santo que es, y se reafirme en eso. Y a ustedes que me escuchan allí virtualmente, pues no se espanten por lo que están oyendo. Esa es la realidad de este monumento. Y cuando se den cuenta de más cosas que les voy a contar, cómo está rodeado de casi una veintena de sitios sagrados el Cristo Rey, se van a dar cuenta que aquí hay algo especial y que merece propiciar un turismo religioso diferente, distinto, un turismo religioso tal como el cual el Papa Juan Pablo II lo proyectó con la gracia del Espíritu Santo, el jubileo de hace 25 años, que para nosotros se hace realidad en este jubileo de este año, 25 años después, en el jubileo de este año, donde somos lugar santo, con el templo de la Inmaculada aquí en Belalcázar. Y bueno, ustedes son privilegiados de escuchar todo esto, ¿cierto? Yo les agradezco a los que han podido escuchar hasta el final. Bueno, otros por algunas razones se habrán retirado. Ya algunos con las cosas que estamos diciendo se han retirado del grupo. O sea, no van a vivir el diplomado, bendito Dios. Sus razones tendrán. Pero muchos sé que sí están y que van a persistir. Y van a encontrar en estas charlas unos referentes únicos, históricos, arquitectónicos, culturales y religiosos de un monumento que desconocían, se los aseguro. Se los aseguro, lo desconocen. Incluso hay gente que... Esto último que acabo de decir de la serpiente de bronce y el tema de la idolatría enfrente al Cristo Rey, ninguno me lo había escuchado decir. Eso fue orado, fue totalmente orado para cerrar el libro. Entonces, bendito Dios. Bien, con esta última reflexión los dejo hoy y los espero dentro de 8 días. Los dejo dentro de 8 días con una nueva temática de diseño de actividades. Vamos ahondando en ese modelo y vamos aplicándolo. Y en la segunda parte conoceremos más cositas del Cristo Rey. De manera muy técnica, muy desapasionada. Dios los bendiga, una feliz tarde y pues que todo sea para la gloria de Dios. Amén.